La dictadura, instaurada el 24 de marzo de 1976, adoptó el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Su concepción ideológica se sustentaba en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual consideraba a la seguridad del Estado como el principal valor, al que debía subordinarse desde las maneras constitucionales hasta los derechos humanos. Públicamente, las Fuerzas Armadas establecieron que su objetivo principal era erradicar la subversión en su concepción. La subversión no solo incluía a las organizaciones guerrilleras, sino también a todas las fuerzas y expresiones políticas, sociales o culturales que cuestionaban el orden social vigente, desde guerrilleros a militantes políticos de la juventud peronista y de la izquierda. Los delegados y activistas obreros opuestos a la condición de los gremios, los intelectuales y artistas que expresan pensamientos críticos sobre la autoridad, los sacerdotes y religiosos que cuestionaban la jerarquía de la Iglesia. Los miembros de las Fuerzas Armadas pensaban que la mayor parte de la juventud había sido ganada por ideas subversivas, por lo que se incluía en la definición del enemigo. Ser joven se transformó en causa de sospecha, y las expresiones de la cultura juvenil fueron perseguidas. A diferencia de otros golpes militares, esta vez la represión adoptó a dos caras. Por un lado, tuvo una forma legal en el sentido que se atenía a las disposiciones públicas de la junta militar. Por un lado estaba el estado de sitio, que regía desde 1974 y continuó vigencia hasta 1983. Se detuvieron a 8.625 personas por causas políticas o gremiales, y de ellas 5.182 fueron detenidas después del golpe. Estas personas eran mantenidas a disposición del Poder Ejecutivo. No era en algún momento un proceso penal ni acusación, y podían permanecer años en esa condición si no se autorizaba a abandonar el país. Las calles y rutas eran sometidas a constantes operativos militares de control, y barrios enteros eran revisados casa por casa para identificar y detener personas. Lo mismo sucedía en las fábricas y en los centros de estudio. Por el contrario, la cara de la represión era abiertamente ilegal, pues no solo violaba la Constitución, sino incluso hasta las disposiciones militares. Así, la Junta Militar estableció la pena de muerte, pero ninguna persona fue juzgada y condenada a esa pena. Sin embargo, al menos de 1.800 personas fueron halladas muertas. El eje del sistema represivo fue la desaparición forzada de personas. Se establecieron como mínimo 348 centros de detención clandestinos que funcionaban como prisiones. Los cautivos no figuraban como detenidos, y las autoridades que los apresaron decían desconocer su paradero. Hubo desaparecidos. Estos 11 centros clandestinos funcionaban en unidades policiales y militares, y en lugares habilitados para ese fin. Y desde ellos operaban los llamados grupos de tareas. Se trataban de grupos militares que actuaban sin identificación ni uniforme y en vehículos sin. Realizaban operativos generalmente nocturnos que tenían como objetivo el secuestro de otras personas y a veces familiares enteros. Golpe de Estado Isabel. Pusieron los cañones en la plaza, tomaron todas las radios, todo lo que todo lo que podía ser del Estado lo tomaron. Se cerró el Congreso, eso fue en la madrugada nomás. Y bueno, después ya sabes que no podés andar en la calle a la noche, no podés juntarte en la calle, más que decir que vas y venís del trabajo, no podías hacer política, no se podía nombrar la palabra Perón, es obvio, ¿no? Ni hablar.
y bueno, después tenés todo restringido tu derecho. No podés hacer política. Y ahí después se armó la lucha armada, ¿no es cierto? Que le dicen los subversivos, pero para luchar en contra de lo que estaba pasando, para sacarlo a estos tipos. Pero desde el Estado se ejerció en lo que se dice el terrorismo de Estado, en venir y buscarte a vos porque solamente habías militado, porque habías sido sindicalista, te venían, te buscaban y te desaparecían. Te cercenaron totalmente todos tus derechos. Te paraban en cualquier lado vos tenías que bajarte y mostrar tus documentos y mostrar tu bolso, todo lo que tuvieras lo tenías que hacer. Porque podía ser un posible terrorista. La dictadura, instaurada el 24 de marzo de 1976, adoptó el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Su concepción ideológica se sustentaba en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual consideraba a la seguridad del Estado como el principal valor, al que debía subordinarse desde las maneras constitucionales hasta los derechos humanos. Públicamente, las Fuerzas Armadas establecieron que su objetivo principal era erradicar la subversión en su concepción. La subversión no solo incluía a las organizaciones guerrilleras, sino también a todas las fuerzas y expresiones políticas, sociales o culturales que cuestionaban el orden social vigente, desde guerrilleros a militantes políticos de la juventud peronista y de la izquierda. Los delegados y activistas obreros opuestos a la condición de los gremios, los intelectuales y artistas que expresan pensamientos críticos sobre la autoridad, los sacerdotes y religiosos que cuestionaban la jerarquía de la Iglesia. Los miembros de las Fuerzas Armadas pensaban que la mayor parte de la juventud había sido ganada por ideas subversivas, por lo que se incluía en la definición del enemigo. Ser joven se transformó en causa de sospecha, y las expresiones de la cultura juvenil fueron perseguidas. A diferencia de otros golpes militares, esta vez la represión adoptó a dos caras. Por un lado, tuvo una forma legal en el sentido que se atenía a las disposiciones públicas de la junta militar. Por un lado estaba el estado de sitio, que regía desde 1974 y continuó vigencia hasta 1983. Se detuvieron a 8.625 personas por causas políticas o gremiales, y de ellas 5.182 fueron detenidas después del golpe. Estas personas eran mantenidas a disposición del Poder Ejecutivo. No era en algún momento un proceso penal ni acusación, y podían permanecer años en esa condición si no se autorizaba a abandonar al país. Las calles y rutas eran sometidas a constantes operativos militares de control, y barrios enteros eran revisados casa por casa para identificar y detener personas. Lo mismo sucedía en las fábricas y en los centros de estudio. Por el contrario, la cara de la represión era abiertamente ilegal, pues no solo violaba la Constitución, sino incluso hasta las disposiciones militares. Así, la Junta Militar estableció la pena de muerte, pero ninguna persona fue juzgada y condenada a esa pena. Sin embargo, al menos de 1.800 personas fueron halladas muertas. El eje del sistema represivo fue la desaparición forzada de personas. Se establecieron como mínimo 348 centros de detención clandestinos que funcionaban como prisiones. Los cautivos no figuraban como detenidos, y las autoridades que los apresaron decían desconocer su paradero. Hubo desaparecidos. Estos 11 centros clandestinos funcionaban en unidades policiales y militares, y en lugares habilitados para ese fin, y desde ellos operaban los llamados grupos de tareas. Se trataban de grupos militares
que actuaban sin identificación ni uniforme y en vehículos sin. Realizaban operativos generalmente nocturnos que tenían como objetivo el secuestro de otras personas y a veces familiares enteros. Proceso de desaparición forzosa de personas. El secuestro en general está ejecutado por un grupo de tareas, constituido por oficiales, jóvenes, suboficiales, policías y o civiles. Actuaban en forma de patota. La mayoría de los secuestros fueron hechos de noche, en los domicilios de la víctima, aunque también fueron hechos de día, en la vía pública o en lugares de trabajo, o de estudio, e incluso en dependencias militares, donde hacían la conscripción, o en penales donde estaban detenidos legalmente. A veces los miembros de la patota actuaban a cara descubierta, o otra vez se disfrazaban a fin de no reconocidos para no ser detenidos por otra fuerza de seguridad, como por ejemplo la policía a la que los vecinos llamaron, alarmados por la acción de la patota. Se coordinaban las fuerzas de seguridad dándose luz verde o área liberada para actuar ilegalmente. Tras el secuestro se procedía, en la mayoría de los casos, al saqueo de la vivienda. La tortura a veces comenzó en el domicilio de la víctima o en lugares destinados al afecto, a fin de obtener información sobre otros subordinados u organizaciones guerrilleras, o compañías de militancia o de sindicato, y finalmente el objetivo era terminar con su dignidad humana, quebrarla, para que deje de ser un ser pensante y crítico. Muchos murieron en la tortura por no resistir su corazón a tanto nivel de crueldad y dolor, pero ese general no era su objetivo, por lo que acompañaban las sesiones de tortura médicos que indicaban hasta dónde era posible torturar sin a la víctima. Los centros clandestinos de detención donde daban los destinos desaparecidos hasta Sunal, que era en general la muerte. Según los informes de la CONADEP, fueron 340 hacia el año 2001, con destino fallecido como mínimo, que nuevos datos que se había 651. Eran conocidos nombres como el Olimpo, el Vesubio, la Perla, la Escuelita, el Pozo de Fabiel, etc. Muchos detenidos embarazadas dieron a luz en lugares y después las mataron, entregando en cantidades de ocasiones sus bebés a familias de represores y conectadas de algún modo con funcionarios del Estado terrorista. Las ejecuciones ya dijimos que fueron hechas clandestinamente, al principio dejándolos a orillas de cámaras como si hubieran muerto por enfrentamientos o por ajusticiamiento de sus propios compañeros guerrilleros, que lo acusaban supuestamente de traidores, pero luego enterrando de noche las cadáveres como desconocidos, en cementerios o en fosas colectivas, quemándolos o tirándolos a represas o el río del Pan, La Plata. Bueno, hola, yo soy Gallo Daniela. Me dirijo a ustedes contándole el testimonio de parte de mi padre, Gallo Daniel Ángel. Él vive en Morón, él tiene 63 años, 63. Él en la época de la dictadura tenía aproximadamente entre 17 y 18 años casi. Bueno, el testimonio que él me lo contó no a trasfondo, porque hasta ahora él sufre las consecuencias de lo que pasó, y la situación que pasó fue tan fuerte para él lo vivido a su edad, que partes sí, partes no me contó él. Unas partes me contó él, otras partes me contó mi mamá, y bueno, y así yo saqué mi deducción de lo que él había comentado. Bueno, él fue secuestrado. Resulta sabe que en esa época la gente mucho temor tenía en la parte donde él vive en realidad en un lugar en Morón, barrio San José, cerca de la base aérea de Morón, aproximadamente 10 cuadras de Morón, de la base aérea de Morón.
mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, le llegó una notificación de que buscaban a un tal Daniel Gallo, el Cabezón. Resulta así que mi papá se llama Daniel Gallo, el Cabezón. Mi papá supuestamente estuvo en lo que sería los motoqueros, pero no era ni motoquero, ni tampoco, según lo que él me contó, ni participaba de nada, ni siquiera iba al colegio. Él a partir de los 12 años empezó a trabajar. Entonces mi abuela y a mi abuelo le entró temor. Directamente fue y lo entregó como diciendo que él no se escapó ni nada. Lo que menos imaginó mi abuela que lo iban a detener y que no lo iba a ver más por 45 días. A ella le habían dicho a mi abuela que mi papá iba a ser demorado por 4 horas para hacer una declaración en contra de las personas que supuestamente él conocía. A mi abuela le dijeron que se vaya a la casa porque si no era peligroso, que ella se quede ahí. Entonces mi abuela confía en la policía de la Pavón de Morón, que esta comisaría queda la cuarta de Pavón de Morón, quedaría a aproximadamente 15 cuadras de la casa de mi abuela. Que aquí, mi abuela se va con mi abuelo y lo dejan en mi papá. Mi papá lo entra en un pabellón. Lo primero que hacen es desnudarlo, lo único que le dejan nomás puesto es un pantalón y la ropa interior. Le sacan las zapatillas, le sacan la remera y lo atan, lo mordazan y le ponen una venda en los ojos. Cuando pasa esta situación, lo llevan y lo agarran y le empiezan a pegar. Y lo meten adentro de un Falcon, y lo único que él llega a acordarse porque él después tuvo Falcon y todo y se recordaba el motor del Falcon. Esto que aquí, que después de ahí, él escucha que lo traslada a otro lugar y le decían, bueno, este es uno más. La cuestión que de ahí lo traslada. Bien, ahí no me cuenta bien mi papá lo que había pasado, pero sí después me contó lo que le había sucedido esos días. Él todo el tiempo estuvo vendado, no le daban de comer, le daban de comer una vez a la semana. Él, según lo que había escuchado, cuando él lo llevaron era de noche y se acordaba la fecha del día. No me había dicho a mí qué fecha del día, pero sí se acordaba que era de noche. Entonces de ahí empezó a contar los días. Y él decía que no era la persona que le buscaba, no era la persona que buscaba, pero no le creían y le pegaban y le pegaban y le pegaban. Sí, me contó en parte y en parte no, porque me lo cuenta siempre llorando. Las cosas mortíficas que le hacían. Lo desnudaban en una cama, lo ataban de pies y manos en una cama con resortes y fierro. Al lado de él había una batería, le mojaban la cabeza y le ponían unos aparatos en la cabeza y le daba electricidad a todo el cuerpo. Con un palito en la punta tenía un clavo y le pellizcaban los genitales. Después otras cosas que le hacían eran darlos vueltas a él, ¿no? Desnudo, y ponerle la cabeza en un balde, aguantar todo lo que más pueda y sacarlo. Después jugaban al tiro blanco con ellos. Es lo que se acuerda que eran 16 personas por las voces que se acordaban. Nos ponían todos contra la pared en el medio del frío y jugaban al tiro blanco. Según él no mataban a nadie, pero es lo que piensa que sí. Pero él escuchaba tiros y alrededor de ellos. Después, bueno, le cortaban, le arrancaban, cuando lo volvían a sacrificar, lo arrancaban los vellos de abajo de los brazos, los vellos que tenía entre los genitales,
lo quemaban con cigarrillo, las piernas, los pies. Tenía él todo apoyado a su boca, de lo que me cuenta, porque se mordía el labio. Eh, y un montón de cosas más que no me quiso contar porque, bueno, en realidad mi papá sigue vivo, o sea, está vivo, pero en realidad en este momento, bueno, él vive en Morón. Nosotros vivimos acá en Moreno y no tenemos mucha comunicación por qué motivo. Pero bueno, lo que él sucedió y después de ahí, él me dijo, bueno, que también lo han sacrificado varias veces, lo han abusado de él también con palos eh, por el ano. Eh, Después, como llegó un día que supuestamente ellos no se escaparon, ellos eran secuestrados, según lo que entendí en mi papá ese día. No era gente que iba a morir, capaz que Dios tenía un propósito con él. Y bueno, la cuestión que cuando fue una noche muy fría para él, dice que lo que él entendía, entendido, que él estaba en la base de Morón porque él escuchaba los helicópteros, escuchaba todo lo que era el ruido de ahí porque lo conocía que vivía a 10 cuadras de la casa, de la base aérea de Morón. Cuando jugaron una noche de frío, jugaron tiro blanco con todo. En eso cuando le empezaron a gritar, bueno, ahora vamos a contar hasta 3, el que sale corriendo más rápido se va a salvar. Pero tienen que correr y no parar. Y los insultaban y le agredían. Así que empezaron a correr prácticamente desnudos, dice mi papá, atados y vendados los ojos. Corrieron, corrieron, no paraba, no paraba. Se caía, mi papá dice que corría, se caía, se corría, corría, se caía. Hasta que llegaron a una zanja, que él sintió que se cayó y se cayó en una zanja. Y él palpeaba con la mano por atrás atada, que era todo pastizal. Y ya no escuchaba los ruidos de los tiros, lo escuchaba muy lejos. Las luces no las veía bien porque ya era muy oscuro y no escuchaba nada. Entonces ahí se quedaron él y 4 personas más que él escuchaba las voces, nada más. Se quedaron ahí, dice que se quedaron una buena noche y cuando sintieron casi el calor de en su cara del sol, ahí cuando trataron de sacarse las vendas de los ojos y las vendas de los brazos. Con temor por sacarse la venda de los ojos para no verse uno a otro, decía él. Y cuando logró abrir sus ojos tenía todo llago y no veía bien, veía borroso. Se propusieron ese día las mismas 4 personas que estaban ahí, o sea, mi papá y 3 personas más, de nada más preguntarse los nombres y desaparecer uno por cada lado, correr por distintos lados, porque tenían miedo que si lo encontraban todos juntos lo iban a matar. Entonces mi papá salió corriendo, se corrieron corriendo en distintos lugares. Mi papá sabía lo que era la base de Morón porque jugaba atrás de la base de Morón cuando era chico, y en ese entonces la base de Morón no estaba cerrada como ahora. Entonces salió corriendo para atrás, y salió corriendo por la fábrica de Castelar, que hoy en día es la cancha de Morón, y se quedó escondido ahí como 2 o 3 días. Al tercer día lo encuentra un hombre canillita, ese que vendía diario, y le tomó temor, pero lo ayudó, le dio una campera, lo único que le dio, le dijo, y andate, le dijo, porque tenía miedo. Y se fue él a las casas de unos tíos, y ya habían pasado casi 60 y pico de días, y después volvió a la casa de mi abuela. Pero en ese entonces mi papá no tenía comunicación con mi abuela ni mi abuelo, porque tenía miedo que los maten a todos. Y bueno, ese sería parte de lo que me contó él, que en realidad algo sé y poco mucho. Sí, sé que todavía sufre él, de noche no duerme, son las 5 de la mañana y está despierto. Hasta ahora él, por ejemplo, en vez de decir está ocupado el baño o golpea la puerta del baño, grita baño, porque dice que eso le quedó como que antes decían baño, que gritaban baño ellos que querían ir al baño y le dejaban ir al baño. O le decían no, meate encima, porque estaba ocupado. Sí le quedó mucho temor, pero por parte
no de la policía, sino de la misma represión. Tuvo una infancia terrible, por ese mismo, adolescencia por esa misma situación. No se pudo establecer bien en la sociedad después de grande, pero ahora de a poco es como que está cayendo. Sí recuerda casi todas las noches lo que le pasó. Y su cuerpo sí, yo a veces lo veía a mi papá sin remera porque hace calor. Y tiene su cuerpo quemado y lastimado. Pero dentro de todo es una persona sana y coherente de lo que le pasó. Así que bueno, ese es el abuelo de Ailén Encina Gallo. Se llama Daniel Ángel Gallo. Y ese sería el testimonio de él contado por mí, Daniela Solán Gallo, mamá de Ailén. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y bueno, cualquier cosa, ya saben comunicarse con él. Gracias de ella. Porque un vecino nos denunció que tu abuelo estaba tirando tiros en la vereda. Y sí estaba tirando tiros, porque tu abuelo siempre tenía rebote. En un instante llegaron los aceitunas verdes, como le digo, pues estaba la policía y estaba la aceituna verde. Los aceitunas verdes llegaron en un camión. Subieron por el paredón, pusieron reflectores en la casa de tu abuela, todos quietos, entraron los militares por todos lados. Tu abuela cuando los vio entrar vino volando y me dijo, escondé los revólveres. ¿No llegaban a encontrar revólver, mami? Y esta hora no estábamos acá, te aviso. No me preguntes cómo escondí los revólveres. Los escondí en un lugar donde había muchos sapos, que fue el terror más grande de mi vida, lo que tuve que hacer. No, fue el terror más grande de mi vida. Pero si no los metía bien al fondo, yo sabía que ellos podían mirar. Y fueron a mirar al baño, ¿no? Donde estaba el agujerito de la bañera que daba contra la pared. Pero no metió la mano el muchacho, porque mi mano era más flaca. Pero nunca tuve tanto terror. Ahí metí los revólveres. Porque en mi casa sí había revólver. Siempre hubo revólver. El abuelo siempre tuvo revólver. El abuelo pastor. Sí, siempre tuvo revólver. Siempre hubo revólveres en mi casa. Pero no éramos subversivos. Pastor lo tenía para el negocio, porque siempre tuvo armas él. No sé cómo se salvó de los milicos, no sé, no entiendo. No entiendo, pero lo denunciaron y sí vinieron. A todos nos revisaron. A todos. ¿La Vale estaba en el dormitorio? ¿La Vale o Matías estaban durmiendo en el dormitorio que duerme Aldo? Y levantaron la frazada que le dije al chico, porque era un chico, era una criatura. La Erika, ¿no era? No, la Erika no. Erika nunca se dormía. Era la Valeria o Matías, uno de los dos. Levantaba así, con la bayoneta para ver. Con la bayoneta revisaba todo el cajón, todos los cajones, todo abierto. Revisaron todo. Andaban buscando los revólveres. Te tenías que quedar y no podías decir nada. Ellos entraban a tu casa y eran dueños y señores. La retaron a mi mamá, le dijeron que ahí había sido. Mi mamá negó todo el tiempo que hubo disparos. Nunca hubo disparos. Y se fueron. Pero los vecinos te denunciaban. Por cualquier cosa te denunciaban. Del bar se llevaban los que venían a tomar, a jugar al pool, que venían a tomar un vino, una cosa, que jugaban al truco, se lo llevaban. Si no tenías documentos y si no te decían que te vayas a tu casa. Que el lugar de estar ahí no era, tenías que estar en tu casa. Un hombre de familia tiene que estar en la casa. ¿Sí? No en el bar. A Miguel se lo habían llevado Sí, una vez. a mi ex marido lo llevaron y lo tiraron acá en el puente. Le dieron una patada y lo tiraron abajo del camión. Después los otros se lo llevaron y después tu abuela fue a ver porque eran clientes, a avisar a las familias y a tratar de que salieran, si los tenían ahí. Porque todo el mundo se preocupaba. Cuando te llevaban se preocupaba todo el mundo, ¿no? Porque después por ahí no podías aparecer.
a tu tío lo tiraron ahí del camión que se lo llevaban, pasando para el lado de Marcos Paz. Le dijeron que volviera a la casa, que el lugar que tenía que estar era la casa, con su familia, no en el bar. Le cagaron una patada. A mí me pareció perfecto. ¿Cuál era el lugar de un hombre casado? ¿Qué tenía que estar haciendo en el bar? Decir, no tenía razón el médico.